El sol brillaba sobre la pista del aeropuerto de Miami, mientras un jet privado se preparaba para despegar. A bordo iban algunos de los empresarios más importantes del mundo, expertos en tecnología, energía y automóviles. Su destino era Dubái, donde se reunirían en secreto para hablar sobre la fabricación de nuevos coches eléctricos. El vuelo comenzó tranquilo. Los pasajeros conversaban sobre negocios mientras disfrutaban de la comodidad del avión. La tripulación trabajaba con normalidad. Todo parecía un viaje rutinario para estos empresarios, acostumbrados a los vuelos privados y reuniones exclusivas en distintas partes del mundo. Sin embargo, una hora después del despegue, ocurrió algo inesperado. Las torres de control intentaron comunicarse con el avión, pero no hubo respuesta. Los radares dejaron de detectarlo. No hubo llamadas de emergencia ni señales de auxilio. Parecía que el avión había desaparecido sin dejar rastro. Durante 5 horas, las autoridades y las familias de los pasajeros esperaron noticias, pero el avión no apareció. De repente volvió a aparecer en los radares, volando a gran velocidad cerca de Dubái. Los controladores intentaron hablar con la tripulación, pero nadie respondía. El misterio era inquietante. ¿Cómo podía un avión desaparecer y luego volver sin ninguna explicación? Los expertos en aviación no encontraban respuestas, no había señales de daño en la aeronave, ni llamadas de socorro, ni indicios de una falla mecánica. La Fuerza Aérea de Emiratos Árabes Unidos envió aviones de combate para interceptarlo. Los pilotos intentaron ver dentro del jet, pero los vidrios oscuros impedían la visión. De repente, una voz distorsionada se escuchó en la radio. El mundo debe pagar por sus excesos. El avión había sido secuestrado. Dentro del avión, un grupo de hombres armados había tomado el control. Obligaron a la tripulación a obedecer y forzaron a los empresarios a transferir grandes sumas de dinero. Los pasajeros fueron amenazados y algunos intentaron resistirse, pero fueron silenciados. En tierra, los gobiernos de varios países intentaban idear un plan para rescatarlos, pero sin saber dónde estaba el avión, era difícil actuar. Antes de que los cazas pudieran intervenir, el avión cambió de rumbo y comenzó a descender rápidamente. Su destino estaba claro: el Burj Khalifa. El impacto fue devastador. El avión chocó contra los pisos superiores del rascacielos, causando una gran explosión que iluminó la noche de Dubái. La onda expansiva rompió vidrios y generó pánico en la ciudad. Los equipos de rescate llegaron rápidamente, pero lo que encontraron dejó a todos en shock. No había cuerpos en los restos del avión. No había rastro de los pasajeros ni de la tripulación. Las preguntas comenzaron a surgir. ¿Qué pasó durante esas 5 horas en las que el avión desapareció? ¿Cómo lograron los secuestradores hacer desaparecer a todos antes del impacto? ¿Quién estaba detrás de todo esto? Días después aparecieron nuevas pistas. Cámaras de seguridad en aeropuertos y estaciones de tren, en diferentes partes del mundo, grabaron a personas que se parecían a algunos de los pasajeros, pero con pequeñas diferencias en sus rostros. Las autoridades temían lo peor: que los secuestradores no solo habían tomado el dinero, sino también las identidades de los pasajeros. A medida que la investigación avanzaba, crecían las teorías. ¿Fue un acto de terrorismo? ¿Un plan para robar grandes fortunas? ¿O una conspiración aún mayor? Pero lo más aterrador estaba por venir. Algunos testigos aseguraban haber visto sombras extrañas entre los escombros del Burj Khalifa la noche del accidente. Otros afirmaban que en las grabaciones de seguridad aparecían figuras borrosas que no deberían estar allí. Los informes más inquietantes vinieron de las familias de los pasajeros. Recibieron llamadas de números desconocidos donde solo se escuchaba una respiración entrecortada, y en algunos casos, voces susurrando frases ininteligibles. Una esposa de un ejecutivo a bordo afirmó haber recibido un mensaje de texto desde el teléfono de su marido, pero el mensaje solo decía: "No es el final". En los días siguientes, los investigadores intentaron encontrar respuestas, pero cuanto más investigaban, más dudas surgían. Un equipo especializado en fenómenos aéreos afirmó que el avión había sido manipulado de forma extraña, como si hubiera pasado por un espacio fuera del tiempo. El miedo aumentó cuando un experto en seguridad reveló que los sistemas de monitoreo del avión no registraban ninguna actividad durante las 5 horas de desaparición. Era como si el tiempo se hubiera detenido. No había señales de pelea en la cabina,
ni pruebas de que los pasajeros hubieran intentado luchar contra los secuestradores. En las calles de Dubái, el miedo flotaba en el aire como una sombra oscura. Las personas hablaban entre susurros, compartiendo historias que helaban la sangre. Un trabajador nocturno, que se encontraba cerca del edificio impactado, contó que vio el avión aparecer de la nada, como si hubiera surgido de la oscuridad misma. Sus palabras hicieron que muchos sintieran un escalofrío recorrer su cuerpo. Otro testigo, con los ojos llenos de terror, describió unas luces intermitentes dentro de la aeronave. No parecían luces normales de emergencia, sino destellos extraños, como si fueran de otro mundo. Esto provocó una sensación de desconcierto y miedo en quienes escuchaban. La ciudad entera se sumergió en una atmósfera de misterio. El miedo se expandió rápidamente, sembrando la duda y la paranoia entre la gente. Nadie podía explicar lo que había ocurrido, y las preguntas sin respuesta hacían que la incertidumbre creciera cada día más. Las familias de los pasajeros desaparecidos vivían en un tormento de angustia. Algunos comenzaron a recibir mensajes extraños en sus correos electrónicos. Eran frases cortas pero aterradoras. Estoy atrapado o no es lo que crees. Nadie sabía de dónde venían estos mensajes ni quién los enviaba. Las autoridades intentaron rastrearlos, pero no lograron encontrar su origen. La desesperación aumentaba y la incertidumbre se hacía insoportable. Días después ocurrieron nuevos incidentes. Más aviones desaparecieron sin explicación. Algunos regresaban, pero sin ningún pasajero a bordo. Otros simplemente se esfumaban en el aire, sin dejar rastro. El mundo entró en un estado de alarma. Gobiernos de diferentes países se reunieron para tratar de entender lo que estaba ocurriendo, pero nadie podía encontrar respuestas. Aerolíneas cancelaban vuelos, la economía comenzaba a resentirse, y los aeropuertos se llenaban de viajeros aterrados, dudando si abordar un avión era una buena idea. Las investigaciones se intensificaron, pero el temor continuó creciendo. Los medios de comunicación comenzaron a difundir teorías inquietantes. Algunos periodistas hablaban de una posible conspiración global, relacionando la desaparición de los pasajeros con organizaciones secretas y poderes ocultos. Otros sugerían que podría tratarse de un fenómeno inexplicable, una alteración del espacio y el tiempo que atrapaba a las aeronaves en una dimensión desconocida. Las redes sociales se llenaron de especulaciones. ¿Era todo esto parte de un experimento desconocido? ¿O acaso se trataba de una amenaza de origen desconocido? Cada día nuevos detalles salían a la luz, pero en lugar de aclarar la situación, solo generaban más preguntas. El miedo se extendió por el mundo como un virus invisible. La gente evitaba volar. Las aerolíneas comenzaron a perder pasajeros, y la confianza en la seguridad aérea se desplomó. Algunos viajeros reportaron extraños sucesos en el aire, luces que aparecían y desaparecían en el cielo, perturbadoras interferencias en las radios de los pilotos y, en ocasiones, la sensación de que algo invisible observaba desde la oscuridad. Conforme pasaban las semanas, los gobiernos intensificaban sus esfuerzos para descubrir lo que estaba ocurriendo. Se enviaron aviones de reconocimiento, drones de exploración y satélites especializados para vigilar los cielos en busca de cualquier señal inusual. Sin embargo, los datos que obtenían solo aumentaban la confusión. Algunos radares mostraban movimientos imposibles, aeronaves que parecían desaparecer y reaparecer en puntos completamente distintos en cuestión de segundos. Se hablaba de una posible ruptura en la realidad, un agujero en el tejido del tiempo y el espacio que devoraba a los aviones y sus ocupantes. La gente comenzó a organizar protestas exigiendo respuestas. Las teorías conspirativas crecían y muchas personas afirmaban que los gobiernos sabían más de lo que decían. Algunas organizaciones aseguraban que estas desapariciones estaban relacionadas con un contacto extraterrestre, mientras que otros afirmaban que era un proyecto militar secreto que había salido de control. Las redes sociales estaban inundadas de videos, análisis y testimonios, cada vez más perturbadores. El futuro se volvió incierto. Las desapariciones continuaban, las teorías se multiplicaban y el mundo entero parecía atrapado en un enigma sin respuesta. Cada noche, millones de personas se acostaban con la misma pregunta en la mente. ¿Es esto solo el principio de algo mucho más aterrador? O peor aún, ¿es posible que ya estemos atrapados en un misterio sin salida?
Si te gustó este contenido, no dudes en suscribirte.